Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios, en este 12 de junio. Qué gusto que usted nos puede estar acompañando en este inicio de semana para seguir analizando esos temas tan importantes que están aconteciendo en nuestra nación. Como ustedes saben, se sigue hablando muchísimo de la reducción de municipios. Y aparte de la reducción de municipios, hay gente que se pregunta si será posible la extinción de los consejos municipales plurales, y en todo caso, de darse, eso permitiría una mayor gobernabilidad, y además la reducción permite una mayor gestión de los fondos y por tanto un mayor desarrollo en todas las alcaldías, y además también la reducción de diputados va a permitir que el país se gobierne muchísimo mejor de lo que se venía haciendo en años anteriores. Bueno, eso y más lo estaremos analizando con nuestro invitado estelar, el honorable diputado de la Asamblea Legislativa, Jorge Castro. ¿Qué tal, diputado Castro? Muy buenas noches, encantado de tenerlo por acá nuevamente. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, felices de estar acá, un saludo al pueblo salvadoreño, gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. No hacemos esperar más a nuestra audiencia, entramos en materia entonces con respecto a la reducción de municipios. Primeramente, la aceptación que ha tenido entre la ciudadanía y también qué tan necesario o desde hace cuánto se hizo necesario gestionar esta reducción municipal y sobre todo, qué beneficios le trae a usted como ciudadano. Por favor, diputado. Bueno, si usted se pone a examinar este plan de nación, este momento histórico que está viviendo el país, puede ver que esto está con total congruencia precisamente con lo que se ha hecho anteriormente. Aquí tenemos instituciones públicas que están siendo reducidas a la capacidad instalada idónea para funcionar. Históricamente, ¿qué sucedía? Mire, todos los que iban llegando a las instituciones iban cargando el presupuesto institucional, contratando personas, amigos o cargos de confianza, y entonces iban cargando el presupuesto. De esa manera era el actuar de estos de gobiernos, dentro de esa arista que estamos analizando. Y si usted se fija, el Estado se movía en mayor contratación de personal sin ningún sentido. Pero dentro de esta congruencia hemos fusionado, por ejemplo, instituciones públicas que replicaban lo que hacía la otra, que generaban un gasto para el Estado. Entonces, dentro de esa congruencia, hablar de reducción de municipios es algo lógico y razonable dentro de esta continuidad del plan de nación que tiene el presidente Bukele. Por esa misma razón hablamos y eso ya está aprobado, que es la reducción de diputados de 84 a 60. Si usted se fija, cuando hablamos de reducción de diputados, estamos hablando de ahorrar 15 millones anuales. Si lo sumamos con el ahorro de la reducción de municipios, estamos hablando de 250 millones anuales. ¿Qué puede hacer usted con 250 millones ahorrados anualmente? Puede hacer muchas obras para el pueblo. Entonces, si usted se fija, la reducción tiene un impacto económico generado y traducido en obras, pero si vemos, por ejemplo, la parte de los diputados, tiene varias aristas también. Una es la parte financiera, como ya dijimos, pero también se modifica y se cambia la funcionalidad de la institución pública o de este órgano principal, que es la Asamblea Legislativa. Al reducirlo, usted está modificando la funcionalidad. ¿Por qué? Porque ya no va a ser igual la mayoría calificada, la mayoría simple. Obviamente esas fórmulas van a variar, pero también el gasto en el presupuesto, si usted habla de 15 millones de dólares, la gente dice, bueno, ¿y por qué 15 millones? Porque estamos hablando de diputado, suplente y equipo operativo de cada diputado. Entonces hay un impacto financiero considerable, pero también se manda un mensaje claro. Y también al mismo tiempo se genera un compromiso de parte de nosotros los diputados de ponernos la camiseta ya en el hecho institucional.
Porque no es lo mismo que los diputados aprueben la prolongación del régimen, ¿sí? No es lo mismo que los diputados aprueben cualquier iniciativa económica que aprueben una iniciativa de reducción hacia sí mismos, ¿sí? Porque al reducir el número de diputados, nosotros no sabemos quiénes van a salir fuera de la Asamblea. Entonces, es como es fácil aplicárselo a aquel, pero no es tan fácil aplicármelo a mí, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, aquí los diputados estamos mandando un mensaje claro y contundente, precisamente en el sentido del compromiso de seguir el mandato fiel y continuo del pueblo salvadoreño, esa manifestación soberana del pueblo que nos eligió en febrero del año. Ahora, diputado, siempre en torno a la parte de las municipalidades, hay muchos que opinan que fue meramente una propuesta de Nuevas Ideas y del presidente de la República el hecho de reducir los municipios, pero usted me aclarará que más o menos desde 2012 por ahí creo que se tenía un estudio de la posibilidad de reducción de municipios, que al final que esa propuesta quedó totalmente engavetada y quedó sin mayor estudio. Bueno, sí, efectivamente, esto en las asambleas anteriores e iniciativas anteriores dieron muestra, pero solo era la mentira, ¿verdad? Solo enseñaban el dulce, como decimos en el buen salvadoreño, pero jamás tuvieron la intención de hacerlo. Entonces, todo este tipo de iniciativas entraban de alguna manera por algún sector, pero pues se ponían a guardar el sueño de los justos. Entonces, esto es complicado. Bueno, allí en la asamblea encontramos donaciones. En las donaciones usted no tiene que pagar absolutamente nada. Donaciones por lo del COVID engavetadas que se perdieron, porque no querían precisamente que ese dinero llegara al pueblo salvadoreño a través del órgano ejecutivo, porque sabían que el presidente iba a agarrar ese dinero y iba a hacer obras, iba a proteger al pueblo todavía aún más. Entonces, todos ellos lo traducen en votos. Y en cuanto a la reducción de municipios, usted puede ver precisamente 262 municipios para una extensión territorial de un poco más de 21,000 kilómetros cuadrados. Si usted agarra, por ejemplo, Estados Unidos, ¿sí? Mire la extensión de Estados Unidos. ¿Cuántos estados tiene? 50 y pico. 52. Pero imagínense aquí en El Salvador, con 21,000 kilómetros cuadrados, un país pequeño, muy pequeño territorialmente, con gran corazón, pero muy pequeño territorialmente. Entonces, tenemos, por ejemplo, la alcaldía de Chalchuapa, y a menos de 1 kilómetro está la del Porvenir y San Sebastián Salitrillo. Son parte ya de la misma zona, ya es parte del mismo pueblo. Usted va en el carro o en el bus y ya no sabe dónde termina y dónde empieza el otro, porque es parte de lo mismo. Y no es que estén lejos, están juntos, porque hemos jugado, o jugaron más bien los de gobiernos de Arena y del Frente, a generar alcaldías solo por tal de generar la plataforma de contratación y tener alcaldes de su partido con una plataforma, insisto, de asistentes de confianza, donde empleaban a sus parientes, empleaban a todas las personas que ellos querían y, por ejemplo, para eso usaban el FODES. ¿Sí? El FODES jamás llegaba al pueblo salvadoreño, era ocupado a nivel de alcaldías para generar todo ese tipo de empleos. Concejales con equipos operativos, con equipo de comunicación, con equipo de prensa, con equipo económico especial, no la redistribución organizativa que se supone que debe de haber en cuanto a UASIS, en cuanto a auditorías internas, en sí, sino un equipo de cargos de confianza. Todo ese dinero se perdía. Todo ese dinero se perdía. Todo ese dinero que debería haber sido en obras no llegaba. Y usted podía ver como los alcaldes, y esto todo el pueblo lo sabe, todos los alcaldes salían millonarios. Si usted no sé de qué pueblo será o si es de San Salvador, San pero Marcos. Yo soy de Chalchuapa, por ejemplo. En Chalchuapa tengo 58 años de edad, vi muchos alcaldes, todos salían millonarios, ponían negocios, al nomás salir, mejoraban su casa, compraban inmuebles, y era algo normal. Y en el pueblo salvadoreño ya habíamos como tirado la toalla, ¿verdad?, de entender de que eso no se podía pelear. Y todo eso va a cambiar, todo eso ha estado cambiando. Y si usted se fija, reducción de municipios, ¿qué implica? Primero, una redistribución más justa de los ingresos de las alcaldías, porque, por ejemplo, en ese conglomerado de distritos que van a haber
y la alcaldía centralizada, esa redistribución se va, si por ejemplo hay uno de esos que era una alcaldía que tenía más ingresos, el alcalde que va a representar a todos los distritos del conglomerado, obviamente va a redistribuir más justamente esos ingresos. Otra manera es que se van a poder hacer obras grandes. Antes solo se podían hacer obras chiquitas, pero si usted como alcalde va a tener el ingreso de ese conglomerado, obviamente va a realizar un plan de desarrollo territorial local. Pero justo para todos los distritos, ¿no? Así es. Entonces usted, el ingreso va a ser el ingreso de la alcaldía este, por ejemplo, ¿sí? Santa Ana Este. Ah, bueno, esa es la alcaldía. Acuérdese que estamos, es cierto, estamos reduciendo municipios, pero 262 distritos se mantienen. O sea, esos municipios van a ser convertidos en distritos y alcaldías van a haber solamente 44. Es decir, la gente, como muchísimas veces ha mencionado la oposición, realmente no pierde ese arraigo. Pero vamos a continuar con el análisis tras la pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros. Y es que vamos a continuar analizando la situación de la reducción de municipios y desde el punto de vista también cultural, porque la oposición ha mencionado que esto es un golpe para la ciudadanía, porque dice, mire, es que ya no van a poder celebrar fiestas patronales, es que ya no van a sentir ese arraigo, es que sus costumbres, es que sus tradiciones van a ser eliminadas. Y es que nosotros lo que estamos tratando es de buscar esas aclaraciones. ¿Estas van a continuar o definitivamente se eliminan? Por favor, diputado. Bueno, no, definitivamente no hay que hacerle caso a la oposición. La oposición se ha destacado, mire, por manipular mentiras y mentiras históricamente. La cultura y la esencia de cada localidad se va a mantener siempre dentro de esa vinculación. Por ejemplo, las personas de mexicanos van a continuar siendo de mexicanos, las fiestas patronales van a ser en la misma época que han sido siempre. Por ejemplo, uno de nuestros invitados tradicionales estaba mencionando que ya no va a existir la tradición de los talcigüines de Texistepeque. No, todo se mantiene igual, exactamente igual. ¿Qué es lo único que cambia? Mire, porque si una persona, por ejemplo, usted es de San Marcos. Usted de San Marcos, ¿a dónde va a ir usted a sacar su partida de nacimiento? ¿Va a tener que ir a donde sea la alcaldía? No. Es que es otro punto que le preocupa a la ciudadanía. No. Entonces me tengo que mover, tengo que ir muchísimo más lejos. No hay que caer en la trampa. Usted va a ir al mismo lugar que ha ido siempre, históricamente. ¿Sí? Si por ejemplo yo soy del Porvenir, ¿no? y la alcaldía central está en Chalchuapa, no es que Chalchuapa se vaya a absorber a las otras alcaldías, sino que van a ser un solo conglomerado, ¿sí? Distrital con una alcaldía municipal. Sí, sí. Sí, si por ejemplo la alcaldía, el alcalde que quede decida tenerla en Chalchuapa y yo soy del Porvenir, no voy a tener que ir a sacar mi partida a Chalchuapa, la voy a sacar donde siempre le he sacado en el Porvenir. Es que la gente no se ve afectada. ¿Qué se ve afectada? Precisamente la reducción de las alcaldías, pero la funcionalidad local siempre va a ser la misma. Las personas van a seguir haciendo el trámite como lo hacían en el lugar que lo hacían. Las fiestas patronales van a ser en la misma época que las hacían. ¿Por qué? Porque ahí va a haber un distrito
encargado precisamente de desarrollar lo mismo que se ha desarrollado actualmente e históricamente. Entonces, cuando la oposición le dice a usted, no, mire, es que usted ya no va a ser de mexicano, sino que hoy va a ser de otro lugar, eso es mentira totalmente. Entonces, no hay que caer en la trampa porque a mí, mire, a mí hasta me parece irónico y hasta en cierta manera ridículo la postura de la oposición de tratar de confundir cuando ahora la población es una población realmente madura, ya no se le puede dar a tol con el dedo, como decíamos en el buen salvadoreño y lo decimos, sino que ya la población examina, analiza de manera objetiva. Entonces, claramente y rotundamente, esto no afecta la cultura y la esencia. ¿Por qué? Porque esa se va a mantener igual. ¿Qué cambia? Sencillamente lo que cambia es que desaparecen los alcaldes de todos los lugares, es reducido a 44 alcaldes y se generan conglomerados distritales. Déjeme decirle que esto ya funciona. El pueblo salvadoreño debe saber que esto en San Salvador ya funciona. Aquí en San Salvador hay distritos. Sí, es cierto. Toda la gente sabe que hay distritos. 6 distritos. ¿Y el distrito qué hace? ¿Le cambia la cultura a la zona? No. ¿Qué hace? Le hace a uno más fácil el acceso al servicio. Eso hace. Entonces hay distrito 1, distrito 2, distrito 3. De hecho, las personas en San Salvador para ir a sacar su partida de nacimiento no tienen que ir hasta la alcaldía central, sino que cada distrito tiene un lugar específico para que la gente no se tenga que movilizar grandes distancias. Para que la gente tenga el acceso y un mejor servicio de manera inmediata. Desde luego. Ahora, diputado, otro de los puntos que le preocupa a la ciudadanía es, mire, entonces como vamos a ser un municipio muchísimo más grande, un conglomerado de estos distritos, entonces a nosotros nos van a subir los impuestos, se va a empeorar nuestra economía. La aclaración, por favor, diputado. No, los impuestos se mantienen iguales, ¿sí? Acordémonos también de que actualmente, por ejemplo, las alcaldías son gobiernos autónomos centrales, ¿sí? Municipales. Si usted es alcalde del Congo, por ejemplo, y a usted quiere subir impuestos, ¿qué hace actualmente o qué ha hecho históricamente un alcalde del Congo? Bueno, se pone de acuerdo con los concejales, ¿sí? Y sube los impuestos dentro de esa autonomía. Esta modificativa en reducción de municipios no tiene nada que ver con incrementar impuestos, tiene que ver con reducir alcaldías. Ese es el tema. Ahora, los ingresos, el alcalde del conglomerado, obviamente y lógicamente y razonablemente va a tener más ingresos en conjunto y los va a poder dirigir a diferentes comunidades con mayor fuerza y mayor músculo, porque va a ser más ingresos, no porque van a estar incrementados los impuestos, sino porque van a ser recolectados en diferentes distritos o en diferentes, lo que eran ahora diferentes alcaldías. Diputado, tercera preocupación de la ciudadanía. Sí. Es decir, que ahora como mi municipio ha pasado a ser distrito, tengo que urgentemente cambiar mi DUI. ¿Versión? Definitivamente no, esa es otra de las mentiras de la oposición y realmente yo cuando estoy allá en la asamblea empiezo a revisar todo lo que hace la oposición y sinceramente me da risa porque están tan desesperados que recurren a ese tipo de cuestiones. O sea, ¿por qué vamos a cambiar el DUI? El DUI se va a mantener el mismo exactamente, a menos que se le venza, ¿verdad? Que va a tener que ir a sacar uno nuevo, pero no porque el municipio se convierta en un distrito va a necesitar usted que cambiar el DUI. Definitivamente no es verdad, usted va a mantener su DUI. Ok, ahora también, ¿quiere decir que para las próximas elecciones la gente podría tener menos problemas para ir a votar? Por supuesto, ustedes pudieron oír, yo soy parte de la Comisión Política y nosotros hemos estado invitando instituciones, dentro de ellas el Tribunal Electoral. Llegaron los magistrados, llegaron 3 de ellos y se les preguntó qué impacto tenía y ustedes pudieron escuchar, los que pudieron escuchar, que precisamente dice, esto vuelve más fácil, un poco más fácil precisamente la distribución inclusive de urnas y la manera de hacer el cómputo y las papeletas de votación. Porque no es lo mismo manejar 262 alcaldes en papeletas que 44. Entonces, no es lo mismo manejar 262 alcaldes, concejales, ¿sí? Síndicos en el aspecto electoral que precisamente 44. ¿Variaría levemente el presupuesto para el otro año?
Para las elecciones. No, esa ley ya está aprobada. Sí. Acuérdense que el tribunal tiene que hacer el proceso electoral y siempre, históricamente, hay un sobrante. Por ejemplo, en las elecciones pasadas, si no me falla la memoria, devolvieron inclusive aproximadamente como 7 millones de dólares, que todavía les sobró. Entonces ellos, por ejemplo, al ejecutar las elecciones y ese sobrante lo van a tener que devolver a Hacienda. Ok. Ahora, también la oposición está mencionando que estos cambios, ¿por qué no hacerlos hasta el próximo año, después de las elecciones, que la nueva Asamblea Legislativa lo pudiera realizar? La oposición siquiera levemente estaría de acuerdo en esto, o tendría levemente razón. Bueno, en el aspecto de los diputados, déjenme decirle algo, porque es necesario que se entienda. ¿Qué hace la reforma? Ya voy a pasar al aspecto de los municipios, pero fíjense en la reforma de los diputados. ¿Valdría la pena esperar? ¿Qué sentido tiene esperar? Si usted va a ahorrar con los municipios también 250 millones de dólares, ¿qué obras va a dejar de hacer sin ningún sentido? ¿Por qué tiene que esperar? Claro, ellos dicen esperar porque si empapelaban todos los expedientes y todas las iniciativas que ustedes pudieron ver por más de 20 años, han sido tortugas artríticas continuamente. Entonces, no han trabajado por el pueblo. Nosotros tenemos un gobierno que actúa de manera proactiva, constante, continua, para ayer las cosas, ¿sí? Entonces, si podemos ahorrar y ese ahorro va a ser en obras para el pueblo, ¿por qué vamos a esperar? Por otro lado, déjeme decirle que la normativa de residuos, ¿sí?, violentaba el artículo 78 de la Constitución, ¿sí? El artículo 78 de la Constitución le dice que el voto es libre, ¿sí?, directo, secreto e igualitario, le dice. ¿Qué quiere decir que es igualitario? Que mi voto vale lo mismo que el suyo, que el suyo vale lo mismo que el vecino, que todas las personas que usted encuentra cuando viene a trabajar. Cada quien tiene derecho a un voto que vale lo mismo para todo el pueblo salvadoreño. Pero el voto residual, ¿qué hacía? Violentaba el artículo 78. ¿Por qué? Porque usted podía entrar a ser diputado por residuos, violentando el voto de la mayoría. No sé si se comprende eso. Sí. Para que se comprenda más fácil, en Santa Ana éramos 7 diputados de Nuevas Ideas, ¿sí? Entramos 5. Entró alguien de Gana y entró alguien de Arena, por residuos. Los dos ellos entraron por residuos. ¿Cuántos votos sacaron? Bueno, en el caso de Palomo de Arena, sacó alrededor de 3.500 votos. Muy poco. Y el sexto y el séptimo, que no entró de Nuevas Ideas, tenían 19.000 votos, 18.000 votos. Entró alguien con 3.500 votos. O sea, 19.000 votos no valieron más que 3.500 votos. Eso hacía la ley de residuos. Esos votos por Palomo de Arena de 3.500 votos se impuso a cada voto que sumó 19.000 votos de los siguientes, de los de Nuevas Ideas. Entonces, ¿qué se está haciendo ahí? Violentando el artículo 78, porque ahí el voto no es igualitario, vale más el voto residual, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con la reforma? Reformamos el artículo 10, 13, 217 del Código Electoral. Mire, si usted se recuerda, y esto es importante que la gente lo recuerde, allá por 1994, a mí me gusta hacer una zambullida mental en la cuestión. Nunca ando papeles, porque creo que los diputados debemos de estar constantemente en análisis y con la realidad. En 1994, ¿sí? Y a mí me da risa porque después los de la oposición van a ver si me equivoqué. A veces cuando uno usa la memoria se puede equivocar, pero gracias a Dios siempre puedo accesar a esa parte. 1994, los diputados establecieron, fíjese, la circunscripción nacional, que es lo que se conoce como la plancha nacional, ¿sí? ¿De dónde salieron los demás? Se inventaron que tenían que haber 20 diputados que no representaran departamentos, sino todo el territorio de El Salvador. Entonces, usted es diputado de todo el territorio, ya no del departamento, ¿sí? Entonces, nosotros somos diputados que representamos a un departamento. En el caso mío, a Santa Ana, que me eligió. Pero, fíjese, en el año 2002 fue declarado ilegal por la Corte. Pero los diputados no hicieron caso. Nada más cambiaron y siempre aumentaron a 84. Entonces, burlaron
precisamente la ley, hicieron un fraude de ley y hicieron siempre el aumento. ¿Por qué aumentaron? Sin ninguna justificativa. Y si usted mira la ley de residuos, que es la que quitamos nosotros, precisamente lo que hacía era volver al voto no igualitario. Y de esa manera se garantizaban diputados que no eran elegidos por el pueblo, por la mayoría soberana del pueblo, si lo quiere ver así. Continuemos con ese análisis tras la pausa comercial. Esto es Criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros. Y es que en la parte de la reducción de diputados hay muchísimas aristas, hay muchísimos puntos de choque con respecto a si era necesario o no era necesario. Ya se estaba hablando de la denominada plancha nacional del 94, donde aparecieron estos más de 20 diputados nuevos, y también de que en el año 2002 la Sala de lo Constitucional de ese entonces lo había declarado como inconstitucional, que no debía proceder. Y en ese entonces, los partidos tradicionales hicieron caso omiso. Entonces, en la actualidad lo que la oposición dice, mire, es que si Nuevas Ideas está intentando reducir la cantidad de diputados, entonces les va a favorecer a ellos. Porque nuestras estadísticas y nuestras proyecciones muestran que en las próximas elecciones Nuevas Ideas pueden tener entre 50 y 55 diputados. Entonces, eso nos está afectando a nosotros como oposición, están mencionando ellos. Pero ¿qué tan cierto es esto, diputado? Bueno, si usted mira, nuevamente están haciendo uso de una gran mentira, porque nosotros lo que estamos haciendo es otorgarle el poder al pueblo. Usted quiere ser diputado, gánese al pueblo, ¿sí? Ahora, ellos asumen que el pueblo va a votar por nosotros, ¿sí? En este caso, ¿por qué va a votar por nosotros el pueblo? Se están dando ya por derrotados. Se están dando ya por derrotados. Una estrategia de cómo van. Entonces ellos dicen, el pueblo va a votar por ellos. Y como ya no podemos burlar al pueblo, porque ya no podemos entrar por residuos, vamos a dejar de ser diputados, dicen ellos. ¿Pero por qué? Porque Nuevas Ideas va a elegir que ellos ya no lleguen. No, el pueblo va a elegir. Porque vamos a suponer hipotéticamente que en febrero del otro año el pueblo no vota por Nuevas Ideas, sino que vota por Vamos. Y todo el pueblo se vuelca a votar por Vamos. ¿A quién favorecerían la reforma? A Vamos. Nosotros no entraríamos por residuos, Arena no entraría por residuos, el voto valdría realmente lo que vale y el pueblo elegiría a quien ha hecho bien las cosas, en esa hipótesis que acabo de poner. Pero resulta que Nuevas Ideas ha hecho bien las cosas, resulta que con el señor presidente y en ese plan de nación del presidente hemos hecho las cosas y el pueblo ha valorado precisamente aún más lo que estamos haciendo. Entonces viene la oposición y dice, hey, el pueblo va a votar por los que están haciendo bien las cosas. Entonces ellos van a entrar porque el voto ya no va a valer desigualmente, sino que va a valer lo mismo. Nosotros ya no vamos a poder burlar al pueblo, dice Arena, el Frente, Vamos, porque ya no vamos a poder entrar por residuos. Cada diputado que usted veía por residuos realmente no había votado, no había sacado una mayoría, ¿sí? Entonces el voto de ellos era precisamente un voto que burlaba al pueblo salvadoreño. Entonces, si en las elecciones que vienen Arena dice, miren, ya no vamos a poder entrar porque ya no vamos a poder burlar al pueblo con los residuos y van a entrar Nuevas Ideas, esto favorece a Nuevas Ideas, en todo caso está favoreciendo a Nuevas Ideas por haber hecho bien las cosas y porque el pueblo en ese poder que va a tener y que tiene desde ya va a poder elegir libremente con un voto igualitario. Entonces va a poder decidir, si usted hizo bien las cosas, usted va a ser diputado. Si usted no hizo bien las cosas, no va a poder entrar por residuos. ¿Qué más reglas del juego donde el poder le cae al pueblo salvadoreño y reside en el pueblo salvadoreño? Eso también quiere decir que aquellos candidatos
que dicen, mire, pero yo creo que con unos 20,000 votos yo creo que entro por residuo. Sí, ya no va a poder ser. Es decir, el mínimo esfuerzo se acabó también. Sí, así es. De proyectarse como, mire, yo creo que si voy a esta comunidad y voy a aquella ciudad, yo creo que ya tengo los suficientes votos para que me considere. Le voy a decir un partido que históricamente en los gobiernos anteriores hacía mucho eso, era el PCN, ¿verdad? Manejaba el tema residual de manera, con maestría, diría yo, ¿verdad? Entonces, exactamente esos diputados, por ejemplo, si usted va a ver los de Arena, actualmente ellos creían que iban a poder burlar al pueblo entrando y seguir siendo diputados residualmente. Pero eso se acabó, porque ahora el pueblo va a decidir, si quiere el pueblo que siga a usted como diputado de Arena, el pueblo va a votar por usted. De hecho, en las últimas elecciones entiendo que casi la mitad de los diputados de Arena entraron por residuos. Si no me equivoco, más de la mitad, más de la mitad. Entonces, okay. Pero entonces, totalmente, si esto lo juntamos con la cuestión, digamos, de las municipalidades, los diputados van a seguir, o los candidatos van a seguir necesitando alrededor, digamos, en el caso de San Salvador, entre 70,000 y 80,000 votos para entrar. Es que depende de la universalidad de habitantes y de votantes, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo San Salvador, el número de habitantes, que Santa Ana, o no es lo mismo que Aguachapán. Entonces, eso está vinculado directamente al número de habitantes votantes. Entonces, pero fíjese, deberían de hacerlo no en esta, dicen ellos, porque por lo menos así duramos más de diputados residuales, ¿verdad? Pero ¿por qué vamos a detener que el pueblo tenga el poder de decisión? No se vale. Usted escuchó no sé si leyó el tuit del señor presidente que dice, ¿usted quiere ser diputado? Haga que la gente vote por usted. Es que no hay mejor ejemplo que ese. Porque eso lo que quiere decir es, si usted quiere ser diputado o quiere seguir siendo diputado, haga bien su trabajo para que la gente vote por usted. Pero ya no la va a poder engañar con un voto residual. O sea, ya no va a ser que usted siga como diputado residualmente, en el cual el voto del salvadoreño no vale lo mismo. Entonces cuando viene la oposición le dice, es que hubieran esperado, todavía no. No tiene sentido. Cuando usted lo examina dice, bueno, ¿y por qué vamos a esperar en otorgarle el poder al pueblo? No tiene sentido. Otorguémoselo ya, para que en la asamblea que venga también los diputados que estén ahí sean los que el pueblo quiere. Es simple. Tampoco, es decir, con esto ya queda claro que tampoco se trata de una concentración de poder antojadiza, porque tal como usted dice, no somos nosotros mismos los que nos estamos asignando diputados, sino que es la misma ciudadanía. Y por tanto, también cuando la oposición dice, mire, pero es que eso le va a afectar a los partidos más pequeños, porque quiere decir que para la próxima asamblea legislativa ya no van a estar. Si usted viene y dice, bueno, usted tocó un punto esencial, ¿cómo la reforma nos favorecería a nosotros y solo a nosotros, y nosotros estaríamos haciendo eso que ellos dicen? Que en la reforma dijeran, de nuevas ideas tienen que haber en la nueva asamblea 55 diputados. Ahí sí, porque ahí el pueblo no tendría el poder. Ahí nosotros nos estuviéramos centralizando el poder, ¿me explico? Sería violentatorio y sería precisamente algo inconcebible que hiciéramos eso. Además no necesitamos hacerlo, pero no lo haríamos jamás. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Eliminando los residuos. Entonces, al eliminar los residuos, el pueblo salvadoreño va a poder elegir a quien quiera. Es que está clarísimo ahí. El pueblo salvadoreño tiene el poder de elegir a quien quiera. Si elige por nosotros, es porque hemos hecho bien el trabajo. Ahora, los partidos mayoritarios, los partidos minoritarios, aquí solo hay un partido mayoritario, pero traduzcamos que es mayoritario. Un partido mayoritario es el que tiene mayoría de diputados, en el caso que estamos analizando. ¿Por qué tiene mayoría de diputados? ¿Quién se los otorgó? La ciudadanía. El pueblo salvadoreño. Entonces no es algo antojadizo. Ahora, giremos la mirada y veamos la gente por residuo de la oposición. ¿Se lo otorgó el pueblo? No. Burlaron al pueblo. Los diputados que usted ve de Arena, por residuos, burlaron al pueblo, están siendo ahí diputados. ¿Por qué? Por la ley residual. Entonces, al quitar eso, ¿a quién le otorgamos el poder? Al pueblo salvadoreño. Ahora, si en las elecciones que vienen el pueblo vota por los que han hecho más cosas por ellos, porque así lo traduce el pueblo, y es nuevas ideas, bienvenido sea. Pero ¿quién tiene el poder? El pueblo.
Entonces, si el pueblo decide que hemos hecho mal las cosas, van a apoyar a Arena. Arena asume que ha hecho mal las cosas y sabe que no van a votar por él, no hay vuelta de hoja. Entonces viene y dice, como hemos hecho mal las cosas históricamente, el pueblo no nos va a elegir y es probable que desaparezcamos como partido y no saquemos ningún residuo, porque ya no va a haber residuo. Reglas claras, el pueblo tiene el poder. Ahora bien, eso permitiría una mayor gobernabilidad y permitiría hacer mucho mejor las cosas. A ver, también tomando en cuenta que ahora la mayoría simple serían, usted me corrige, 31 diputados. La mayoría calificada serían 40 y la mayoría super calificada serían 45, si no me equivoco. Sí. ¿Permitiría una mejor gobernabilidad? Sí, es que la gobernabilidad, fíjese, la tiene que examinar usted de manera integral. ¿Sí? ¿Qué hace la Asamblea? La Asamblea hace leyes, modifica leyes. Eso hacemos los diputados. ¿Sí? Somos legisladores y somos representantes directos de la voluntad soberana. Somos el filtro. La mera existencia jurídica de los congresos y de la Asamblea es sencillamente porque jurídicamente el pueblo necesita un representante. ¿Qué sucedía antes? Mire, en las plazas públicas, cuando no habían tantos habitantes en el mundo, en las plazas públicas venían y se votaba y todo el pueblo estaba ahí, y usted venía y decía, vamos a hacer esto, y el pueblo decía sí o no, y se sumaba ahí. De hecho, algunos lugares todavía lo hacen en algunas partes del mundo así, pero estamos hablando de millones de habitantes, entonces no pueden estar metidos todos en un solo lugar. Nombran representantes. ¿Quiénes son esos representantes? Nosotros, los diputados. Entonces, cuando votamos lo hacemos en representación de la manifestación de la voluntad soberana. Entonces, fíjese, cuando nosotros reducimos diputados, ¿en qué sentido estamos haciendo? Primeramente, le estamos otorgando el poder al pueblo salvadoreño de decisión, mega importante. O sea, no se trata de un número, sino que se trata de entregarle el poder al pueblo. ¿De qué? Del voto. ¿Y qué hace el voto? Elegir personas, elegir funcionarios. O sea, no es, hoy vamos a tener una mejor gobernabilidad, sí, como una consecuencia. ¿Por qué? Porque el pueblo va a poder elegir a quien ellos quieren. Y si usted no hace bien el trabajo, ya no lo va a elegir. ¿Hay algo más importante eso en la democracia de un país? No. Por eso es que yo les digo, lo que estamos haciendo es algo histórico. Le estamos entregando el poder al pueblo. Si nuevas ideas hacen mal las cosas, el pueblo ya no va a votar por ellos. Yo no voy a poder entrar por residuos. Nadie va a poder entrar por residuos. Entonces el poder reside en el pueblo a partir de eso. Entonces el impacto es importante. No solo es que ganamos muchísimo. Claro, y también gana la ciudadanía. Pausa comercial y ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Gracias por continuar con nosotros. Y es que otro de los puntos que se han venido analizando es la guerra contra la corrupción. Y la oposición menciona, mire, esto no es una guerra contra la corrupción, esto es una persecución política. Y dice también, mire, pero ¿por qué se hizo hasta ahora y por qué no se venía haciendo desde el año 2019? Además, esto es también un abuso de poder. Por favor, diputado. Fíjese que perseguidos políticos, dicen ellos, ¿verdad? Perseguido político es aquel que es perseguido por sus ideas políticas, ¿sí? Pero aquí perseguimos delincuentes, es totalmente diferente, que fueron funcionarios, sí, pero delincuentes, violentaron la ley. Entonces, como antes no les aplicaba la ley, porque la justicia era selectiva, sencillamente hacían lo que querían. Entonces, jamás llegaba el brazo de la justicia a tocar la puerta de su casa.
pero eso cambió. Entonces, si persiguiéramos políticamente personas, ¿usted cree, o usted, del señor televidente, cree usted que Portillo Cuadra podría salir en una conferencia de prensa hablando en contra del gobierno, hablando en contra de nuevas ideas, hablando en contra del señor presidente? Jamás. Inmediatamente al día siguiente lo mandáramos a traer porque somos perseguidores políticos, ¿sí? ¿Podría Claudio Ortiz hablar? No. ¿Podría Claudio Ortiz poner un tuit donde hablara mal del presidente, donde hablara mal de mí? No, porque al día siguiente o a la hora la vamos a mandar a traer. No, pero eso así sí seríamos perseguidores políticos, porque usted no podría expresar sus ideas políticas. Pero cuando perseguimos a Cristiani, que se recetó los últimos 6 meses 36 millones y que participó en la matanza de los jesuitas intelectualmente, ¿somos perseguidores políticos? No, perseguimos delincuentes. De nuevo, la oposición está manipulando mentiras, lo que siempre ha hecho. Históricamente ha hecho eso. Si mire, compraban medicinas vencidas y las enterraban. Usted sabe que las enterraban. Toda la población vimos precisamente el hecho de que enterraban las medicinas. ¿Y a quién se las compraban? A Cristiani. Cuando Cristiani ya se le vencían y no había podido colocar las medicinas, se las compraba el seguro. Y después las enterraban. ¿Cuánta gente murió porque no tuvo acceso a medicina? Porque el Estado era un Estado que trabajaba en favor de la gente que más tenía. Que los periódicos no pagaban impuestos. Usted paga impuestos, yo pago impuestos, usted paga impuestos. El televidente paga impuestos y pagaba impuestos. Pero la prensa del diario de hoy, El Mundo, jamás pagaron impuestos. Pero si usted ponía un anuncio en el periódico, le cobraban carísimo, le cobran carísimo. Sin embargo, ahora pagan impuestos. ¿Por qué? Porque hoy el más importante es el pueblo salvadoreño. Entonces, cuando usted habla de corrupción, es el microbio histórico que ha atacado la médula de todos los gobiernos y de todos los países. En todo el mundo hay corrupción. Y El Salvador está siendo ejemplo, sencillamente, en batallar la corrupción, sea de donde sea. ¿Vio lo que le pasó a la alcaldesa? Nercy Montano. De Soyapango. ¿De qué partido? Nuevas Ideas. ¿Por qué? Porque ahora la justicia ya no es selectiva. Ahora la justicia le cae a quien le tiene que caer. El presidente estaba mencionando que la corrupción había que combatirla, venga de donde venga, y la oposición reacciona y mira, dice, es que primero haga una limpieza en el gobierno, primero haga una limpieza en Nuevas Ideas, y solo así le vamos a creer que de verdad va a perseguir la corrupción. Pero entonces no se estaría dejando de fuera todo lo hecho por gobiernos anteriores a nivel de corrupción. Así es. Acuérdense que nosotros, los diputados, modificamos la no prescripción de los delitos, porque ellos hasta habían generado eso. Mire, los delitos prescribían a los 10 años, ¿sí? La acción civil y la acción penal prescribía. Entonces, Funes, por ejemplo, que robó millones y millones, casi 500 millones de dólares, solo tenía que esperar 10 años y después usted lo pudo ver ahí caminando en la Plaza Barrios y no le pudo haber caído la ley porque ya hubiera prescrito la acción. Ni devolver el dinero porque la acción ya había prescrito. En el caso de Cristiani no hubiéramos podido quitarle los bienes. Se le han quitado 100 y pico de inmuebles. Valorados en 10 millones de dólares, si no me equivoco. Un poco más. ¿Verdad? Y 15 cuentas bancarias de millones. Si mire, Cristiani se recetó 36 millones cuando 6 meses antes de salir. Dijo, bueno, ya me voy a robar más, ¿verdad? Y entonces se autorrecetó 36 millones. Es increíble. Bueno, ustedes pudieron escuchar cómo Tony Saca, cuando yo lo senté en la comisión de sobresueldo, ¿qué dijo? Antes de salir, semanas antes, me reuní con Funes y le expliqué cómo robar. ¿Qué es eso? No es corrupción. Corrupción de un gobierno hacia otro gobierno, explicándole cómo robar. Entiendo que el expresidente Saca le establecía las deficiencias de la Corte de Cuentas al expresidente Mauricio Funes, si no me equivoco. Mire, Tony Saca, cuando estaba en el proceso judicial, él demostró que del dinero que él tenía, la participación de otros funcionarios y de empresarios de dinero, y entonces presentó pruebas. ¿Qué hizo la fiscalía? Esto no, no lo dejaron que en el proceso se vinculara.
Y cuando él recurrió al juez, el juez también le dijo, esto no, para proteger precisamente a estos funcionarios que eran gente pudiente en esto de gobiernos de Arena y del Frente. Arena y el Frente eran lo mismo. Nos tuvieron engañados después de los acuerdos de paz, precisamente se repartieron el pastel y empezaron precisamente a robar por doquier. Ahora, todos estos cambios que se han realizado realmente son un atentado a la democracia. Pausa comercial, volvemos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Tal cual como lo veníamos expresando, la oposición menciona que la reducción de municipios, la reducción de diputados y la guerra contra la corrupción es un atentado a la misma democracia. O por el contrario, es el fortalecimiento de la misma, diputado. Bueno, la guerra a la corrupción siempre va a ser un apoyo precisamente a la democracia. Porque cuando usted habla de democracia, realmente esta debe residir en el impulso mismo de la manifestación de la voluntad soberana del pueblo, ¿sí? Pero cuando hablamos de atacar la corrupción, obviamente, sea de donde sea, ¿en beneficio de quién va? Del país, ¿verdad? Del pueblo salvadoreño. Jamás puede ir en contra de la democracia. O sea, atacar la corrupción precisamente es atacar el germen que ha destruido países enteros. ¿Por qué El Salvador no es un país de primer mundo, de primer nivel, con una economía? ¿Por qué? Porque históricamente la corrupción nos ha atacado continuamente. Hágase un viaje al pasado, 20 años de gobierno de Arena, todos los presidentes son convictos. Todos andan huyendo y los que no han muerto. ¿Sí? Cristiani, Tony Saca está preso. Vean los del Frente, convictos. Funes, Sánchez Serén. Y los funcionarios que trabajaron con ellos, ¿qué son? Igual. Robaron a diestra y siniestra. Imagínense que robaban a diestra y siniestra y además se pagaban sendas maestrías en otros países, por ejemplo, asesores jurídicos de la presidencia con maestrías, con doctorados, cuando a la gente no le llegaban las becas. Hoy es todo lo contrario. Hoy tenemos, por ejemplo, las becas Roque Dalton, que realmente nos aseguramos dentro de la visión del presidente Bukele que le llegue a la gente que más necesita. Entonces, ¿qué era lo otro? Corrupción. Entonces, si usted quiere llevar a un país a otro nivel, obviamente el tema seguridad es mega importante, pero el tema corrupción es también, hay que atacarlo, porque no puede tener un país de primer nivel corrupto, con funcionarios corruptos. Sí, cuando nosotros quitamos la no prescripción de los delitos, también nos pusimos la camiseta, porque eso le va a aplicar a todos los funcionarios que lleguen a robar aquí o dentro de 10, 30, 40 años, porque ya no le van a prescribir los delitos. Entonces, al no prescribirle la acción civil y la acción penal, siempre va a estar latente. Claro, hay personas como Funes y como Sánchez Serén que se han ido huyendo a un país donde los protege, ¿sí? Pero, mire, a veces la justicia tarda, pero siempre llega. Y marquen mis palabras, les va a llegar. Tarde o temprano. Va a llegar. Bueno, hemos llegado hasta el final de nuestro programa, pero no queremos irnos sin antes agradecerle a nuestro invitado por haber traído sus criterios respecto a todos estos cambios sustanciales y necesarios para el fortalecimiento de la democracia y para el beneficio de la misma ciudadanía, diputado. Muchas gracias por la invitación al pueblo salvadoreño, a decirles que este es un momento importantísimo, histórico para el país, donde el pueblo y los gobernantes, como el presidente Bukele y los diferentes órganos fundamentales, formamos parte de lo mismo. Estamos empujando la carreta juntos, de la mano. No perdamos tiempo, hagamos un El Salvador mejor.
desde luego, para beneficio de la ciudadanía. Amigos, amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde, el criterio más importante lo tiene usted. Feliz inicio de semana. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.